día empezó como todos los días. Temprano en la mañana había que ordeñar las vacas que estaban en el corral. Eso era una tarea de mi mamá, y aunque no necesitaba ayuda, frecuentemente yo la acompañaba. Luego era desayunar. Generalmente lo que consumíamos en esta primera comida de la mañana eran frijoles, tortillas, leche, queso si es que había, café o té. Después debíamos tener todo listo para ir a la escuela: cuadernos, lápices, libros. No recuerdo que nos dejaran tareas, al menos no todos los días, ya que nuestro horario de entrada era a las 9 de la mañana, salíamos a comer a la 1 y regresábamos por la tarde de 3 a 5 o 6, aunque a veces más tarde. Me gustaba la escuela, y ahora que estábamos en tercer año, los libros que nos habían entregado eran como una ventana al mundo que a mí me permitían conocer otras vidas, otros lugares, otra forma de ver las cosas. Mi libro de lengua nacional hablaba de la familia, del padre, la madre, los hermanos. También se hablaba de la historia y de los viajes. Entre los distintos relatos había fragmentos de poemas de autores clásicos que despertaban en mí la curiosidad y la sensibilidad por ese tipo de lecturas. Por aquellos días yo ya había leído, si no todos, sí muchos de los libros que estaban guardados en el mueble al que llamábamos la petaquilla. A través de ellos pude viajar imaginariamente a la campiña francesa acompañando a los tres mosqueteros, o caminar a orillas del río Sena en París siguiendo la trama de Los Miserables. Pude navegar por los océanos de la mano de Emilio Salgari en el mar de los Sargazos, y deambulé por los salones palaciegos madrileños en las novelas de los autores españoles de aquella época. Tenía tal vez un poco más de 7 años, y la curiosidad, los juegos y las ganas de aprender cosas nuevas eran centrales para mí. Aquel día, unos minutos antes de las 9 de la mañana, estaba ya, junto con otros muchos niños de mi edad, frente a la escuela, esperando que dieran el toque para formarnos y entrar a clase. La escuela siempre me gustó en 3 sentidos. En primer lugar, era el espacio donde interactuaba con mis compañeros, bromeábamos, jugábamos y nos conocíamos más estrechamente. En segundo lugar, me gustaba porque era el lugar a donde iba a aprender. Disfrutaba las clases y todo lo que decían los maestros me parecía interesante. Y por último, me gustaba mi escuela, es decir, el edificio. En la ranchería donde nací, no había otro edificio como aquel. Mientras esperábamos a que nos llamaran a formar filas, sentado en la base cuadrada de cemento de las 2 que componían la estructura de aquello que llamábamos el monumento, en donde estaba el asta para la bandera, yo contemplé una vez más el frente de la escuela. Era un edificio de paredes blancas, que mediría tal vez 70 metros de frente. Era de una sola planta y al centro, a los lados de la puerta enrejada que llevaba al vestíbulo, se podían ver 2 jardines de algunos 7 metros de ancho por 3 de fondo, hacia donde se abrían 2 grandes ventanas, una, la del aula de 4º año, y otra del salón de 5º. En los extremos del edificio, visto desde el frente, por la parte izquierda estaba otra gran ventana que correspondía al aula de 1er año y por la derecha la del salón de 6º. Después del vestíbulo, hacia el interior, había un corredor con portales de todo lo ancho del edificio. Luego, una explanada de cemento a cuyos lados había otros 2 jardines, y del lado izquierdo los baños. Al fondo, al final de la explanada se levantaba el teatro, y a sus costados los salones de 2º y 3er año.
Afuera de la escuela estaba la cancha de básquetbol y frente a la puerta de entrada el monumento a la bandera. Sobre la puerta principal podía verse un enorme letrero pintado en letras rojas y doradas con el nombre del plantel. Después del ingreso al aula y ya casi cuando era la hora del recreo, llegó a nuestro salón el director. Nos pusimos de pie, le saludamos y luego nos pidió que nos sentáramos. Con nuestra maestra de pie a su lado, el director nos dijo que ese era el último día en que la profesora estaría con nosotros, ya que al día siguiente llegaría otra nueva maestra. Nos informó que Lupita tendría muy pronto un bebé, que necesitaría estar con sus familiares en su lugar de origen y que seguramente cuando aquello pasara y estuviera en condiciones, volvería a hacerse cargo de nosotros. La maestra Lupita Cedillo había sido nuestra maestra todo el año. Era una muchacha muy joven. Quizás este fuera su primer año como profesional. Era menudita, morena, de cara redonda. Se le formaban hoyuelos en las mejillas cuando se sonreía. A mí me parecía bonita. Era muy simpática y creo que nos tenía cariño. Nosotros también la queríamos y nunca escatimó un gesto o una palabra de halago para cada uno. Lo poco que yo sabía de ella era que había llegado hacía meses al pueblo, que le gustaba salir a jugar voleibol por las tardes con otras muchachas y que en las canchas conoció a Leandro, un muchacho que todos los días acudía también a jugar básquetbol con su equipo. En las últimas semanas, todos habíamos notado el crecimiento de su abdomen, pero no teníamos malicia, o al menos yo no recuerdo haber pensado nada especial de ese asunto. Aquella mañana, ella se despidió de nosotros y creo que se nos escapó a todos alguna lágrima. Creíamos que la tendríamos de regreso pronto, pero el tiempo pasó, el ciclo escolar terminó y de ella nunca volvimos a saber nada. A los pocos meses, Leandro se casó con Anita, una muchacha también del pueblo. Fin de aquella historia. Ya no tendríamos clases por el resto del día, así que todos los chiquillos salimos al recreo y algunos se fueron a sus casas. Junto con uno o dos de mis compañeritos cruzamos la carretera que separaba nuestra escuela de las ruinas de la hacienda de San Pedro, dispuestos a explorar aquellos parajes una vez más y divertirnos. La vieja construcción, casi toda en ruinas, tenía una extensión probablemente de 500 metros en su frente, por tal vez 600 de fondo. Uno de sus costados, carretera de por medio, daba al lado izquierdo de la escuela. Esa parte de la hacienda se componía de varias casas, cuya apariencia más notoria era una sucesión de cuartos altos de adobe, algunos todavía en regulares condiciones, solos, con algunos vestigios de enjarre en los muros. La mayoría eran solo tapias, sin techos. Hacia el norte, esas construcciones terminaban en una esquina que era parte de la casa grande. En algunas ventanas altas todavía se observaban rejas de hierro y puertas de madera despostilladas. Si uno le daba la vuelta a esas construcciones, se encontraba con lo que en otro tiempo seguramente fueron patios, una extensión muy grande con más ruinas, tapias casi totalmente derruidas, vestigios de cimientos y muy allá, más lejos, grandes muros con arcos, 6 o 7, que daban hacia extensiones de tierra de sembradío y huertos de duraznos, peras y membrillos. Esas construcciones, asentadas en varias hectáreas de terreno, tenían en la parte frontal, en la esquina izquierda, lo que conocíamos como la casa grande. Esa casa tenía una forma rectangular, un gran patio central con un corredor y portales a los 4 lados. A lo largo de esos pasillos había una serie de puertas, probablemente de habitaciones.
la mayoría derruidas, y aunque la casa en general tenía un aspecto de abandono, por algún tiempo ahí vivió una familia que luego emigró. Exactamente en su esquina izquierda, la casa tenía un torreón, una especie de construcción cúbica más alta que el techo de la casa, con pequeñas aberturas hacia los 4 lados. Vista de izquierda a derecha, después de la casa grande, había otra serie de cuartos, quizás 20, con puertas y ventanas antiguas, todo en ruinas, y que continuaban con la capilla todavía en uso, edificio que tenía una torre de piedra con una veleta en la punta más alta. La capilla tenía una especie de atrio rectangular limitado por una barda de 1 metro de alto. Antes de llegar al atrio había una pileta grande, tal vez de 10 metros por 8, en la que quizás en épocas pasadas se juntaba agua, pues a un lado había vestigios de un pozo profundo de paredes de piedra cuadrado, en donde desde el fondo crecían árboles y otros arbustos. Después del templo y todavía hacia la derecha había otros cuartos, 7 u 8, los que estaban totalmente ruinosos. No tenían techo, solo estaban los huecos de las puertas y las matas crecían adentro. En ocasiones ahí veíamos vacas o caballos comiendo zacate. Junto al templo estaba un cuarto que a mí me llamaba mucho la atención, pues parecía íntegro. Tenía 2 puertas rellenadas con adobes, es decir, estaban tapiadas. En una de ellas había un pequeño resquicio en la parte superior del travesaño, donde unos adobes faltaban y tal vez esforzándose un niño podría caber para penetrar a la parte interna. Esas ruinas eran un espacio de dominio público y a nadie parecían llamarle la atención. En alguna ocasión supimos de algunas personas foráneas que, armadas con aparatos localizadores de metales, habían ido a buscar tesoros. Se contaban muchas historias y se creía que las personas que hacía poco vivían ahí habían encontrado dinero, y quizás esa hubiera sido la razón de su partida. Para mí, las ruinas tenían el significado del misterio. El frente de la casa grande era la parte última del pueblo. Más allá se extendían las tierras de sembradío y más allá, tal vez a 800 metros, estaban las ruinas del viejo molino, que eran unas tapias cayéndose. Yo había ido numerosas veces ahí cuando llevaba a pastorear a las vacas. Era una construcción de adobe y piedra, alto, un salón grande, como si fuera de 2 plantas, los muros ya incompletos, sin techo. Oquedades que correspondieron a ventanas y puertas. Si uno se acercaba, descubría una especie de sótano hondo, ya medio enterrado, con árboles y hierbas creciendo desde el fondo. A unos metros, casi ocultos entre la maleza, había vestigios de un sistema de canales construidos de piedra que salían y llegaban a una especie de cisterna cubierta por una losa y con una pequeña apertura, como si fuera un depósito de agua. Esos canales iban hasta el edificio que alguna vez ocupó el molino. Frente a las puertas tapiadas de aquel misterioso cuarto, mis compañeros y yo nos quedamos aquella mañana un momento parados, contemplando la rendija que desde el travesaño superior de una de las puertas nos invitaba a escalar y a entrar. Así lo decidimos, y arrimando un tronco, improvisamos un punto de apoyo que nos permitiera alcanzar la altura, y desprendiendo algunas piezas de adobe, pudimos uno a uno entrar finalmente, arrastrándonos al interior de aquel espacio. Adentro estaba oscuro. Era una de las pocas construcciones que aún conservaban techo, pero no estaba completo.
Había un boquete junto a una de las vigas de madera, lo que permitía el paso de algo de luz. Sin embargo, el cuarto, que era grande, aún permanecía en las penumbras. En una de las caras de aquella viga, y gracias a la poca claridad que entraba, pude descubrir y leer desde el suelo donde me encontraba parado unas letras de molde que estaban grabadas en la madera. Contenían nombres de personas, seguramente dueños y trabajadores, además de fechas, y se referían al inicio y al término de la construcción de la hacienda. Es probable que me equivoque, pero conservo solo un dato de aquel letrero en mi memoria, y es una fecha: 1738. Me quedé extasiado imaginando la antigüedad de aquellas paredes. Mi mente retrocedió en el tiempo y creí ver muchas de las cosas que allí habían sucedido. Las personas que caminaron por esos espacios, hombres, mujeres, niños, los acontecimientos felices o tristes que constituyeron parte de sus vidas. Para mí, el tiempo se detuvo y en algún momento, aún metido en mis pensamientos y envuelto en la casi total oscuridad de aquella habitación, me percaté de la presencia de la silueta de un niño que permanecía quieto en el fondo del espacio. Lo llamé con el nombre de uno de mis dos compañeros, pero me dijo que no se llamaba así y que no había otra persona además de nosotros dos. Me sentí inquieto, pero él me dijo que conocía bien el lugar, que muchas veces había acudido ahí con su papá a que el administrador le pagara algo de dinero por la labor que desempeñaba en el molino. Yo no entendía mucho, pero me contó que aquella habitación era parte de una casa que se extendía hacia la parte de atrás, que la ocupaba el administrador y su familia, que ese cuarto servía como oficina donde cada 2 o 3 semanas todos los trabajadores de la hacienda se formaban para recibir su pago por el trabajo desarrollado, ya fuera en las casas del casco de la hacienda o en las tierras que se extendían en los contornos. Me dijo que los empleados de aseo y cocina de las casas de los patrones servían a 10 o 15 familias que allí vivían, mientras que los peones y mayordomos tenían sus viviendas en la estancia, un lugar como a 1000 metros de distancia entre el río y el panteón. Yo conocí esa parte del monte porque ahí estaba un pozo artesano donde ocasionalmente nos bañábamos, pero nunca había visto esas casas que supuestamente habitaban los peones. El niño me mostró una puerta cerrada de madera que estaba en el fondo y que yo no había advertido. Esta puerta, me dijo, da al patio de la casa y hay un corredor que por detrás de la capilla comunica este espacio con la casa grande. Por aquí llegaba casi todos los días el señor de la parra, que es el patrón, a supervisar lo que hacía el administrador. Le pregunté por qué ahora todo estaba clausurado y me dijo que hacía ya algunos meses varios jinetes llegaron un día hasta este lugar, amagaron al administrador, le robaron el dinero y lo asesinaron. Desde entonces, la familia se fue y la casa y el cuarto en especial se quedaron solos. Poco después el patrón ordenó que la habitación se clausurara. Mi interés por saber la historia del lugar crecía. Más acostumbrado a la penumbra, podía advertir los rasgos del muchachito que estaba ante mí. Tenía la cara redonda, de rasgos indígenas. Los cabellos negros, lacios, le caían sobre la frente y las orejas. Siempre tenía una sonrisa en la cara. Vestía una especie de calzón largo, probablemente de manta, que alguna vez fue blanca. Una camisa de manga larga sin abertura en el pecho. Hablaba en forma pausada y algunas de sus palabras yo no las podía entender. Le pregunté cuál era su nombre y me dijo que Nicolás Cruz.
Su nombre me pareció conocido, me sonó familiar, pero no pude definir dónde lo había oído antes. Le hice ese comentario y me contestó que tal vez era porque su papá llevaba el mismo nombre, que él se dedicaba a manejar el molino y proveía de harina tanto de maíz como de trigo las necesidades de todos quienes vivían en la hacienda o de los trabajadores del campo. Hasta donde yo sabía, el molino era una construcción en ruinas, y así se lo dije al niño. Él me aseguró que no, que tenía pocos años que su papá, una hermana de él y el esposo de ella habían llegado de la hacienda de Juana Guerra. Allá, su papá aprendió el oficio de molinero y el patrón se lo había traído para trabajar en San Pedro. Nico me contó que él había nacido en aquella hacienda, que estaba a una mañana de camino a pie, que recordaba un poco de su mamá, que era muy cariñosa con él, pero que un día simplemente ya no la vio. Su papá nunca le explicó qué había pasado con ella, si falleció, si los abandonó o qué destino tuvo. Unos días después de la desaparición de su madre, viajaron su papá, su tía y el esposo de ella, trayéndolo a él muy pequeño. Su padre se hizo cargo del molino y su hermana y su cuñado servían en la casa grande. Me dijo que pronto, cuando tuviera la edad suficiente, iría a la hacienda de Juana Guerra y buscaría a su madre, que la extrañaba mucho y que se reuniría con ella. Le pregunté dónde vivía él y me dijo que en las casas junto al molino, porque ahí le quedaba cerca el trabajo a su papá. Le repetí que yo había visto que el molino eran solo unas ruinas y nadie podría vivir ahí. Negándolo, me invitó a que fuéramos hasta allá en aquel momento. Podrás ver cómo hace su trabajo mi papá, me dijo. Es temprano. En un rato más deberá empezar la molienda. Acepté. Frente a las ruinas de la hacienda se extendía a lo largo de unos 600 metros una pequeña laguna de aguas casi estancadas. En su parte más ancha, probablemente midiera 50 metros. No era profunda. Ahí crecían matas de hule y estaba rodeada de múltiples árboles de membrillo y otros frutos. Entre esa laguna, a la que le llamábamos el charco de Don Ramiro, y el frente de las ruinas de la hacienda, discurría el camino de terracería que iba al río y a la breña. Por el lado derecho estaba la carretera que iba a la cabecera municipal, camino que pasaba junto a lo que en otros tiempos fue el molino de la hacienda. Hacia allá, bordeando la laguna y a la orilla de lo que yo conocía como la carretera, pero que ahora me parecía un simple sendero de tierra, avanzábamos Nico y yo. Antes no había advertido que el niño no usaba zapatos ni huaraches. Sus pequeños pies morenos dejaban su huella en la tierra entre las labores y sembradíos que cruzábamos lentamente. Era poco más del mediodía, pero yo no sentía apuro de llegar a mi casa y sí mucha curiosidad por ver lo que aquel niño me decía respecto del trabajo de su padre. Ahora el edificio del molino ya no me parecía en ruinas. Tenía la altura de una casa de 2 plantas, ventanas a media altura y otras casi hasta cerca del techo. El papá de Nico era un hombre moreno, de complexión robusta. No me prestó mayor atención. Penetramos por una puerta ancha y vi que había 2 entrepisos, uno a la altura del suelo y debajo de él un espacio de toda la extensión de la construcción donde se encontraban ruedas con aspas, piletas, canales, tubos que subían hasta la parte de en medio y otros mecanismos. A nuestro nivel estaba dispuesto el molino de piedras. Las 2 que había eran redondas, como discos de piedra maciza, de 1,5 metros de diámetro y tal vez 20 centímetros de grosor. Tenían al centro un orificio, una
Estaba fija, acostada sobre una base de material sólido. La otra fue colocada por el papá de Nico sobre la primera, ayudándose en una especie de pequeña grúa. En las caras contrapuestas de ambas había una especie de líneas talladas que permitirían que la harina de las semillas trituradas fuera conducida hacia un orificio que tenía como función la salida de la harina, la que caía a un depósito cuadrado. Arriba de ambas piedras estaba una caja de madera grande, llena de granos de trigo, que tenía una especie de salida tubular, como un embudo, que permitiría que el grano cayera precisamente sobre el orificio central de las piedras. En el techo que estaba sobre nosotros se encontraban piletas llenas de grano, tanto de maíz como de trigo, así como otros contenedores de harina que había sido procesada antes. De esa manera, en el subsuelo estaba todo el engranaje y maquinaria que hacía posible el funcionamiento del molino. En la parte a ras del suelo estaba el molino de donde se obtenía la harina y en la parte de arriba el almacén tanto de las semillas como del producto elaborado. Cuando don Nicolás decidió que debía iniciar a moler, salió del edificio y abrió la compuerta de un canal que traía agua de una cisterna, desde donde alcanzaba el nivel necesario para fluir. El agua avanzó hasta su caída hacia el sótano, golpeando las aspas, que empezaron a girar. Eso hizo que mediante un engranaje, el mástil al que estaba unido comenzara a dar vueltas sobre sí mismo. El mástil subía hasta la piedra superior del molino y merced a otro engrane suficientemente aceitado con sebo, lo hizo dar vueltas rápidamente al tiempo que el papá de Nico soltaba grano que caía a la abertura de las piedras. Al girar una piedra sobre la otra trituraban la semilla y en un instante el polvo empezó a salir por el orificio dispuesto para tal fin, derramándose la harina hacia el depósito en el suelo. La fuerza con la que abajo se movían las aspas hacía que otro mecanismo relacionado impulsara el agua que ya había cumplido su misión hacia arriba por un tubo amplio, conduciéndola después a la cisterna afuera del edificio a través de otro canal, de tal manera que el agua circulaba sin desperdiciarse. Aquello me maravilló. Nunca lo había visto, ni sabía que así funcionaba. Conocía esas piedras, pues dentro de las ruinas de la hacienda había dos, por allí, casi ocultas en la tierra y las hierbas que crecían. Le pregunté a Nico cuál era su casa y me señaló unos cuartos de adobe que estaban a 50 metros, pasando una acequia y después de unos perales. Yo sabía de esas tapias, pero nunca imaginé que allí viviera alguien. A media tarde, el papá de Nico suspendió sus labores y nos dijo que iríamos a la casa grande. Allí su hermana nos daría algo de comer. Entre ellos iba yo, emocionado entre tantas cosas que ni imaginaba. Juntos desandamos el camino y pronto nos encontramos enfrente de la hacienda. Ya no eran unas tapias en ruinas. Si bien el edificio no estaba nuevo, sí era una construcción en buenas condiciones. Las paredes de la casa grande eran blancas, las ventanas y puertas macizas. El torreón era una estructura esbelta. La papilla y las entradas a las otras casas estaban funcionales. Cruzamos por la puerta principal de la casa grande y vi el gran patio y los corredores a los cuatro costados, con portales y una fuente al parecer de cantera al centro. Todo limpio, todo en su sitio. Iban y venían mujeres con vestidos largos, así como hombres vestidos con pantalones ajustados, camisas blancas y una especie de chaquetas oscuras. Caminamos por uno de los corredores y llegamos a la cocina. Era un espacio grande, con dos chimeneas, 2 o 3 cavidades con leños ardiendo, ollas,
sartenes y comales encima, mesas donde preparaban comida, otra donde se acomodaban los sirvientes para comer y una puerta que comunicaba a otro salón grande, que era el comedor de la casa, donde 8 personas estaban a la mesa. En las cabeceras, un hombre y una mujer, a los costados, 3 muchachos jóvenes y 2 adultos. Tal vez el de la cabecera era el señor de la parra. El salón era muy amplio. Había adornos sobre mesas plegadas a las paredes y en cada esquina una especie de lámparas que seguramente se utilizaban por las noches. Las sirvientas, entre ellas la hermana de don Nico, iban y venían llevando los platillos que la familia degustaba. En la mesa del rincón a nosotros nos sirvieron una sopa y otro platillo que no pude identificar. Cuando terminamos, el papá de Nico se retiró nuevamente al molino y nosotros nos quedamos a merodear por la hacienda. Justo frente a la puerta principal de la casa grande había un espacio de unos 50 por 30 metros con senderos de piso firme y pasto verde regularmente cuidado. Repartidas en el espacio y en las orillas de las pequeñas veredas estaban algunas bancas de material, como las que se usan ahora en los jardines públicos. La tarde ya caía y la sombra de la casa grande alcanzaba a cubrir algunas bancas, sitio donde nos sentamos mi amigo y yo un momento. Algunas mujeres y hombres jóvenes deambulaban por nuestro entorno y me llamaba la atención su forma de vestir y sus modales. Después, caminamos alrededor de todo el conjunto de edificaciones que junto con la casa grande formaban un núcleo de tal vez 500 por 600 metros, lo que podríamos considerar como una gran manzana. Al deambular por la parte izquierda de aquel conjunto, pude ver atentamente las puertas y las ventanas de las distintas casas. Algunas mujeres estaban sentadas tras las rejas y podían verse los patios interiores, los corredores y algunos otros detalles. No había muchos niños, pero pude ver uno que otro, también con vestimentas especiales. Me sorprendió que en el sitio donde estaba mi escuela, es decir, al otro lado de la calle, no había más que un promontorio y más allá un arroyo de aguas que corrían entre los grandes álamos que lo bordeaban. Cuando estuvimos en la parte posterior del conjunto de casas que eran parte del casco de la hacienda, tampoco estaban las viviendas de mi pueblo, aquellas que yo siempre había visto, de las que incluso conocía a los dueños. No había nada más que montes, tierras de sembradío. Mi desconcierto se disipó cuando vimos a unos 20 peones que casi en fila llegaban a la puerta de una especie de bodega, donde, según me dijo Nico, dejaban sus herramientas de trabajo después de la jornada, para regresar por ellas otro día a las 5 de la mañana y continuar con sus labores. Sus figuras y sus rostros eran de cansancio, todos delgados y mal vestidos, de edad difícil de determinar, la mayoría descalzos. Calzones largos de manta y una especie de camisa en malas condiciones, algunos con el torso desnudo. Luego dimos vuelta por la otra cuadra. Donde terminaban las edificaciones empezaba una gran extensión de tierra. Había muchos árboles frutales y por una pequeña puerta nos metimos. Vimos desde la huerta los arcos que sustentaban los techos de una de las casas más grandes que había en aquel conjunto. Los arcos, que eran parte de un corredor, estaban abiertos hacia nosotros, que seguramente desde la casa sería considerada como una especie de terraza con vista al campo. Salimos por entre los arbustos nuevamente al charco de don Ramiro, es decir, estábamos otra vez en la parte frontal del conjunto. A unos metros, algunas casas, entre ellas la del cuarto tapiado, después el templo o capilla y hasta el otro lado extremo, en la esquina, la casa grande. Tal vez serían ya las 6 de la tarde.
Las campanas de la capilla sonaban invitando al rosario. Algunas mujeres, más bien ancianas, y 2 o 3 hombres llegaban en esos momentos a la puerta del templo. La torre de la capilla, de piedra, con una veleta en la punta, era la misma que yo siempre había conocido. Mi amigo y yo entramos al recinto. El altar era distinto al que yo recordaba. Era de madera y cubría toda la pared del fondo. Había una gran cruz en todo lo alto y una profusión de velas que daba luz en aquel interior que ya empezaba a ceder a la oscuridad de la tarde. Las sillas eran también de madera y en las paredes laterales había 2 pequeños depósitos en cada lado de agua bendita. Nico y yo nos sentamos en las últimas sillas en un rincón, cerca de la entrada. La veintena de personas que ahí había rezaban y alternaban la oración con algunos cantos. Yo, que había tenido un día excitante, me sentía cansado y el murmullo de los rezos, los cantos y el sopor que todo lo envolvía hicieron que en un momento dado quizás me quedara dormido. Cuando nuevamente me percaté de mí mismo, estaba en una especie de calabozo oscuro. Giré mi cabeza en todas las direcciones y noté arriba un pequeño espacio de claridad y a la altura de la puerta, a mi izquierda, la rendija por donde hacía unos minutos o tal vez unas horas habíamos penetrado mis compañeros de la escuela y yo en aquel salón que tenía en una de sus vigas una inscripción. De pronto me invadió una mezcla de inquietud, miedo, tristeza, angustia. Pensé en las historias que me había contado Nico, lo que había sucedido ahí en aquel cuarto, cuando asesinaron al administrador, lo que había presenciado en el molino, en la casa grande, en la capilla. Subí apresuradamente en el montón de escombro junto al hueco de la puerta y me arrastré por el agujero hasta estar fuera. La tarde ya casi era noche, no había luz, todo era sombrío. El viento soplaba y producía un murmullo al filtrarse por los muros derruidos, las tapias antiquísimas, las ventanas y puertas desvencijadas. Las ruinas de toda la hacienda volvían a estar como yo las conocía, y una sensación de soledad, de pasado, de nostalgia por otros tiempos me invadió. Caminé apresurado hasta salir a la carretera. Todo estaba solo, desierto. Bordeaba el costado izquierdo de las ruinas, pero me alegré al ver a 200 metros el edificio de mi escuela y más allá el conjunto de casas donde vivían mis vecinos y todavía después la esquina de mi propia casa. Algunas luces ya se habían encendido y solo unas pocas personas a las que yo conocía deambulaban por las calles. Todavía iba aturdido. Tenía sentimientos diversos. Pensaba en lo que había experimentado, en cómo la imaginación, el hechizo, las leyendas, los cuentos que se comparten en las noches después de la cena, son los materiales de los que surgen las historias, la magia. Pero, ¿de dónde surgió el nombre de Nicolás Cruz, ese niño con el que estuve en contacto todo aquel día y que me mostró la forma de vida de un tiempo y de un lugar ya perdidos? Seguía pensando en eso, cuando de pronto recordé que hacía un mes había fallecido la madre de mi cuñado y había ido junto con muchas personas al cementerio, lugar donde la enterraron. Mientras todo mundo cumplía con el protocolo de la inhumación, yo, niño de 7 años, estuve curioseando entre las lápidas que ahí se encontraban. Una de ellas, que era una piedra rectangular por ahí perdida entre la maleza, mal colocada, ya negra de tan antigua, evidentemente abandonada, tenía una inscripción. Aquí descansa el joven Nicolás Cruz de 19 años. Su padre lo recuerda con amor. Febrero de 1891. Si la historia fuera cierta, ¿habría tenido Nico la oportunidad de ir a buscar a su mamá como me lo dijo aquel día? ¿La encontró con vida y vivieron juntos y felices? ¿O tuvo que esperar hasta su muerte a los 19 años para reunirse con ella en otra parte?
Quizás pasó lo primero, o tal vez lo segundo, no lo sé, pero en un viaje imaginario todo es posible.